que nuevamente se ha instalado a raíz de este anuncio y de las intenciones del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Rodolfo Vargas, presidente del colectivo LGTBI Bolivia, está con nosotros, nos acompaña en estudio. Y también está la doctora Paola Barriga, entendida en leyes, por supuesto, para poder conversar de este tema. Doctora, arranco con usted, por favor. Quisiera conocer cuál es su opinión respecto a esta medida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy honrada por estar con ustedes. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Debemos entender de que la ciencia y la naturaleza no reconocen más géneros que el de un hombre y el de una mujer. No existen terceros, no existen cuartos tipos de géneros, solo existen dos. La especie humana, la naturaleza, solo produce hombres y mujeres. Entonces, este género masculino y femenino tiene que ser el respetado, toda vez de que es así la misma naturaleza que nosotros tenemos. Cualquier combinación de cromosomas, como se ha intentado hacer en algunas circunstancias, si hablamos de XX, que es la mujer, XY, que es el hombre, cualquier combinación que se ha intentado nunca ha tenido otro tipo de fuerza más que el del hombre y de la mujer. El sexo de una persona es anatómico, es cromosómico y es biológico, no es ideológico. Bien, le agradezco por esta apreciación, doctora. Quiero por favor escuchar ahora a don Rodolfo Vargas, representante del colectivo LGTBI Bolivia. Dice la doctora, la ciencia y la naturaleza solo reconoce hombres y mujeres. ¿Cuál es la postura del sector? Muy buenas noches y gracias por la entrevista y un saludo a toda la audiencia. Pues para corregirle a la doctora, licenciada en Derecho, hay también las personas intersexuales que nacen biológicamente con ambos sexos. Y esos son considerados muchas veces errores de la naturaleza, que a veces han sido torturadas, maltratadas, han sido cortadas en el sexo diseñado y ha sido decisión de los médicos, no de la persona. Entonces no podemos decir que solamente hay hombres y mujeres, sino también que hay el tema de las intersexualidades. Lo otro es cuando hablamos del tema de géneros, que tenemos que hablar también del tema de no binarismo, porque estos términos que han sido creados por sectores conservadores, nos lo dice Judith Butler en su libro de 1990, solamente se han creado para descalificar los avances de los derechos de género y de la diversidad sexual. ¿Y qué opina respecto a este anuncio que ha realizado el presidente Donald Trump? Bueno, yo creo que es una campaña de desinformación para frenar estas políticas de igualdad. Creo que lo importante es que hay que recordar que no es un concepto académico ni parte de teorías que manejan los movimientos feministas o los movimientos de la diversidad sexual. Es algo, como yo dije, que se ha inventado y son, yo creo que para generar más populismo, más rechazo, más discriminación, que es lo que ha hecho ahora el señor Trump. Doctora Barriga, esto despertará en otros países que tal vez quieran seguir la misma línea, el asumir también medidas que tengan que ver ya con la justicia, con las leyes. En definitiva, sin embargo, debemos entender de que el respeto como seres humanos tiene que trascender, más allá de la identidad ideológica que se pretenda, que no la vamos a discutir, la respetamos. Es más, quienes hoy no tienen un amigo que sea gay o amigas lesbianas, considero de que el cariño, el respeto, la admiración que se tiene por profesionales que tengan otro tipo de tendencia está ahí. No debemos irrumpir con los avances que ya se han tenido, tomando en cuenta de que el submundo que viven ellos, y me tocó en muchas ocasiones defenderlos porque existe un tipo de discriminación, de racismo sin precedentes en estos escenarios. Debemos entender de que más allá de que la naturaleza, de que Dios, de que los cromosomas, de que el tema biológico es en realidad una postura firme, de que solamente la naturaleza crea hombre y mujer, no debemos olvidar el respeto al ser humano. Más allá de sus condiciones, más allá de su ideología, está el respeto que debemos tener. Porque esto podría generar también, como bien dice, el irrumpir, el generar más discriminación, más distancia y el generar otro tipo de delitos que se puedan ir conllevando a raíz de
esquemas y de políticas muy radicales. Considero de que tienen que ser graduales, no podemos encerrarnos en un escenario en el cual todos estamos habitando y todos merecemos respeto. Rodolfo, para su colectivo, ¿estas determinaciones, estas leyes podrán ser un retroceso? Yo creo que es una oportunidad para mostrar que la diversidad está presente, que aunque se quiera estereotipar, aunque se quiera negar, vamos a estar siempre presentes, y por eso nosotros tenemos este mensaje, que espero que me lo pongan en la cámara, que la diversidad sexual es una realidad. La diversidad sexual está presente y no puede estar escondida. La diversidad no puede ser borrada porque ha existido desde siempre. Entonces creo que es importante hablar de eso, además que estas irracionalidades que se están dando en otros países, esperemos que no se den aquí en Bolivia, porque no podemos confundir el tema del sexo biológico, el sexo social, el sexo psicológico y el sexo legal. Vamos a escuchar juntos, por favor, la postura que tiene la activista Carola Antezana. Ella ha conversado con nosotros y esto dice: la pregunta si estoy de acuerdo que lo que ha hecho Trump eliminando los géneros y dando cabida solamente al sexo femenino y masculino, estoy de acuerdo. Una postura clave es defender la libertad individual y la verdad objetiva, especialmente cuando se trata de temas que afectan profundamente a la sociedad. La afirmación de que existen dos géneros basados en la biología no es una cuestión ideológica, sino una realidad respaldada por siglos de evidencia científica. Los conceptos de masculino y femenino están profundamente arraigados en la biología humana, y cualquier intento de negarlos o eliminarlos implica imponer una narrativa ideológica que va en contra de la verdad objetiva. Y es así de simple. Desde una perspectiva liberal, porque yo soy liberal, la base de la sociedad debe ser de verdad. Si permitimos que las ideologías, independientemente de sus intenciones, distorsionen realidades biológicas fundamentales, abrimos la puerta a la manipulación de otros aspectos cruciales de la vida, como la educación, la legislación, las políticas públicas, incluso temas en el deporte. Este enfoque no solo contradice los principios de la razón y la evidencia, sino que también amenazan las libertades individuales, ya que obliga a las personas a aceptar y actuar bajo premisas que no comparten o que son contrarias a los hechos. Sin embargo, como liberal que soy, también defendemos el derecho de cada individuo a vivir como desee, siempre y cuando no imponga sus creencias a los demás. ¿Qué significa? Que una persona tiene plena libertad de identificarse como quiera, pero esto no puede ni debe anular la realidad biológica ni forzar a otros a aceptar una visión subjetiva como verdad universal. La coexistencia respetuosa de los seres humanos implica reconocer derechos individuales sin exigir que todos adopten una visión ideológica específica. En el caso de las políticas de Trump que buscan reafirmar los géneros biológicos, se puede interpretar como un intento de proteger la verdad objetiva frente a ideologías que intentan distorsionarla. No se trata de discriminar ni de restringir la libertad de expresión o la identidad de nadie, sino de asegurar que las leyes y políticas públicas se basen en hechos verificables y no en construcciones ideológicas que puedan cambiar con el tiempo. Y eso lo hemos visto hoy, que han empezado a cambiar y distorsionar estas ideologías. Además, creo que debemos mantenernos firmes en el principio de que la ciencia y la biología no están sujetas a la opinión popular ni a la política. Defender esta postura no es un ataque a la diversidad o a la libertad personal, sino un esfuerzo por garantizar que la sociedad está construida sobre cimientos sólidos con verdad y razón. Esto a su vez protege la libertad individual de todos los seres humanos, porque solo en un marco basado en la verdad podemos garantizar que las libertades no sean erosionadas por narrativas inconsistentes o arbitrarias. Por otra parte, pienso que la igualdad es un principio esencial en una sociedad que aspira a la libertad, y para poder dar mi opinión del tema, primeramente tenemos que analizar el contexto en el cual habló Trump como el presidente hoy de Estados Unidos, que tiene un acta de independencia y una constitución basada en las ideas liberales desde el siglo XVIII. Eso significa que está basado en los derechos naturales, es decir,
todos los individuos nacen iguales en dignidad y en derechos. Los derechos naturales, como los concebimos en la tradición liberal, son inherentes a nuestra condición humana. Hoy ciertos grupos tienen mayores privilegios que otros grupos. La igualdad no puede significar borrar las diferencias biológicas ni imponer una homogeneidad artificial. Respetar la libertad individual significa permitir que cada persona viva de acuerdo con sus valores y creencias, mientras no interfiera con los derechos de los demás. Esto incluye a quienes se identifican fuera de los roles tradicionales de género. Bueno, luego de haber escuchado a la activista Paola, por favor, le tengo una consulta. ¿Cómo estamos en Bolivia en cuanto a leyes para estos sectores? Bueno, en Bolivia se ha avanzado bastante. Sin embargo, hemos tenido también escenarios, por ejemplo, de pretender incorporar en la educación desde la niñez, dándoles una opción a los niños de tener otro tipo de sexo. Entonces, de definirse no solamente como hombre o como mujer, sino también dentro de otro escenario. Entonces, esto ya ha irrumpido desde la misma educación. Entonces, debemos entender de que existía una agenda 2025 que tenía que cumplirse y que tenían que mostrar de que obviamente esta línea ya no simplemente de sexo de hombre o mujer, sino de una campaña ideológica que han tratado de sistematizarla dentro de nuestra sociedad, se ha pretendido naturalizar. Entonces, dentro de nuestra legislación, en cuanto a la ley contra el racismo, ha sido importante para que LGBT, esta línea, pueda también tener algún tipo de protección, ya que no tenían con anterioridad. Si ahora hablamos tan solo de un lineamiento como el que señala Trump de hombre-mujer, entonces necesitaríamos también irrumpir este tipo de ideología desde las escuelas, las universidades, todo un sistema social que considero de que para este tiempo va a ser muy difícil. Entonces, lo que sí considero es que tenemos que respetarnos como seres humanos, debemos entender, pero también debemos comprender que el hombre y la mujer es lo que simplemente la naturaleza crea. Gracias, doctora Barriga. Por favor, le traslado la misma pregunta a Rodolfo. ¿Los colectivos en Bolivia se sienten representados por las leyes, protegidos? Sí, tenemos bastante avance normativo. La Constitución Política del Estado nos menciona que no se puede discriminar. Nadie en Bolivia puede discriminarte por tener una orientación sexual o una identidad de género diversa, pero la gente sigue discriminándote, lanzando discursos de odio. Entonces, como mencionó la doctora, la ley 045 también menciona que no te pueden discriminar por ser homosexual en Bolivia. Y hay muchas otras leyes, la ley 807 de identidad de género también. Hoy hemos tenido un evento y es el examen periódico universal. El examen que da cada país ante Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los derechos humanos en su país. Y hoy Bolivia dio su examen, su cuarto examen. Este es un documento del tercer examen. Pero hoy 15 países han recomendado a Bolivia incorporar los derechos de las personas LGBTs en políticas públicas. 15 países que le han pedido a Bolivia que cumpla con lo que se compromete. Y otros 40 países, porque han sido 90 los que han hablado sobre el examen periódico universal, han pedido que se incorpore en la educación sexual integral, porque eso hace reducir los embarazos en la adolescencia, hace reducir la violencia sexual, la mortalidad materna, la discriminación a las personas con diversidad sexual. Entonces no podemos hablar de solamente algo separado, es un todo. Los derechos humanos deben respetarse para todas las personas y eso implica tener que el gobierno, la sociedad, cumpla con lo que es escrito en sus normativas. Ahora, Rodolfo, imaginamos que evidentemente estas determinaciones en Estados Unidos van a generar una reacción en los colectivos a nivel internacional. ¿Bolivia podría sumarse a esta voz? Sí, ya la Asociación Mundial de Colectivos LGBT sacó un pronunciamiento rechazando eso porque este pronunciamiento del gobierno hace que los activistas en Estados Unidos tengan miedo a que se les rechace, se les discrimine. Y esto puede pasar en otros países, ¿no? Puede ser
toda una ola que puede comenzar. Entonces estamos sacando pronunciamientos para decir que no apoyamos, que no estamos de acuerdo con esta predisposición que tiene el gobierno de Trump, no solamente con la diversidad sexual, sino también con las mujeres, porque también dice que defiende, pero al final las políticas hablan de no continuar con este empoderamiento hacia las mujeres. Gracias, Rodolfo. Doctora Barriga, por favor, le pido su apreciación final en torno al tema. Bueno, simplemente, como bien señala el panelista, debemos entender de que el respeto a los derechos humanos es trascendental entre todos. Y eso es lo que debe primar ante todo, ante cualquier circunstancia, más allá de nuestra posición como seres humanos, como personas del día a día, que también vivimos en un ambiente en el cual debemos entender y debemos respetar el pensamiento del otro. Si nosotros no aplicamos ese respeto de los derechos humanos que son universales y que tienen que ser debidamente aplicados, considero de que esto sería tal vez devastador para quienes han estado luchando durante muchos años, pero también debemos entender que nuestra naturaleza es única y que solo existen dos sexos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias por habernos acompañado. De igual manera, por favor, Rodolfo, su impresión final. Gracias, y hablar a la gente de que la diversidad es enorme. No podemos hablar únicamente de un binarismo de hombre y mujer, sino que tenemos que hablar de todas las personas que no se quieren identificar dentro de estas categorías. Hablar de binarismo significa retroceder, no respetar derechos, y en Bolivia no podemos aceptar eso. Así que vamos a continuar en la lucha, vamos a continuar generando espacios de diálogo respetuoso con todas las personas que quieran hacerlo. Resalto mucho lo que acaba de decir, un espacio de diálogo respetuoso, justamente lo que acabamos de tener, criterios que pueden estar encontrados, que pueden ser diferentes, pero aquí se debaten y con muchísimo respeto. Se tenía que decir.